Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas. En el programa de hoy van a poder ver la segunda parte de la entrevista a Yanela Recarte, puericultora, asesora en porteo y la encargada de brindar un espacio de acompañamiento durante el embarazo a través del yoga prenatal. Lactancia, acompañamiento y masaje baby spa son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy. También tenemos el consejo inmenso y el segmento de emociones con la licenciada Florencia Jaques Lorda. Quédate ahí para ver este adelanto y descubrir qué emoción vamos a abordar el día de hoy. Seguimos con la entrevista a Yanela Recarte. ¿Qué es la agitación por amamantamiento? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? La agitación por amamantamiento es una sensación que pasa en el cuerpo de la persona que está amamantando a nivel físico, emocional y mental. Generalmente ocurre cuando hablamos de lactancias en niños mayores, aunque no exclusivamente. Lo que nos está indicando es que hay algo en la lactancia con lo que no nos estamos sintiendo cómodas. Puede tener que ver con tomas prolongadas, tomas que se prolongan por mucho tiempo. Lo que mayormente ocurre es que la mujer que experimenta la agitación siente mucha angustia y hay mucho tabú en relación a este tema porque muchas sentimos cuando nos ocurre que si decimos que estamos necesitando desprender a nuestro hijo porque nos está ocasionando molestia, vamos a ser llamadas malas madres, ¿no es cierto? Sin embargo, nos está hablando de que nuestro cuerpo tiene una necesidad y lo mejor que podemos hacer, como siempre, es conectar con esa sensación y hacernos caso, ¿sí? Entonces, consultar, también hablar de eso, abre a entender que hay muchas mujeres a las que les pasa, ¿sí? Que no es algo tan loco ni tan poco común. Y bueno, en caso de que sea necesario, que sea el camino que necesitamos, ir hacia un destete progresivo o quizás trabajar en el acortamiento de las tomas. ¿Sí? Tiene que ver un poco con esa mujer que está necesitando recuperar el dominio sobre su propio cuerpo. Bien, entonces después de realizar esta consulta podríamos tener un panorama un poquito más claro para saber si esto es algo momentáneo o si ya implicaría un destete. Y te quería preguntar si el contexto en el que se encuentra esta mamá con su bebé influye también en esta agitación, por ejemplo, si está viviendo alguna situación de estrés. Amamantar implica una entrega y una disponibilidad tanto física como emocional de esa mujer que está amamantando para con su bebé. Entonces, sí, el contexto siempre influye especialmente en la posibilidad de sostener una lactancia. Si estoy transitando una situación de agitación por amamantamiento, es importante analizar si estoy viviendo una situación de estrés, si estoy necesitando dedicar tiempo de mi vida a otra actividad por fuera de la crianza, por fuera del hecho de estar amamantando. ¿Sí? Los niños necesitan de nuestro tiempo, de esta disponibilidad afectiva. Entonces, como adultos, es nuestra responsabilidad también sentir cómo estamos y cuánto estamos pudiendo entregarnos a este acto, en este caso de amamantar. No siempre la agitación por amamantamiento implica un destete, no necesariamente va a ser así. Ahora bien, sí es un llamado de atención, ¿sí? Es una pausa para ver qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos necesitando. Tener ese espacio para hacernos la pregunta ya de por sí va a abrirnos a las posibilidades para saber si realmente queremos continuar con esa lactancia, si no lo queremos hacer y si queremos continuar, en qué condiciones, porque también hay un momento, ¿sí? de la lactancia donde nosotras como mujeres podemos preguntarnos, bueno, ¿quiero dar la teta libre demanda? ¿Quiero ordenar las tomas? ¿Hacia dónde quiero ir con esta crianza? Porque en definitiva cuando hablamos de lactancia estamos hablando de crianza, ¿sí? No es un aspecto separado, sino que es parte de la crianza. ¿Se puede continuar con la lactancia en caso de quedar embarazada y una vez que nace alimentar a 2 hijos? La lactancia en tándem o esto de amamantar a 2 hijos al mismo tiempo es posible siempre y cuando estemos transitando un embarazo típico, ¿sí? O un embarazo de bajo riesgo. Nuestro cuerpo está preparado para amamantar a 2 hijos a la vez. Tenemos 2 glándulas mamarias que son independientes en cuanto a la producción de leche. Así que teniendo en cuenta algunas consideraciones,
sí es posible amamantar incluso desde el embarazo, ¿sí? Cuando estamos embarazadas, continuar amamantando a otro hijo. Algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta es estar transitando un embarazo saludable o de bajo riesgo, tener el ok de nuestro médico ginecobstetra, ¿sí? Sobre todo porque cuando amamantamos, la hormona oxitocina que produce la secreción de leche es también la que produce contracciones en el útero. Entonces, si tenemos un embarazo donde hay amenaza de parto prematuro, ahí tenemos que tener cuidado. O lo mismo si estamos amamantando y notamos que empezamos a experimentar contracciones, también es momento de ver qué está pasando. Otra cosa a tener en cuenta es el disfrute, ¿sí? Porque en esto de la idealización de la crianza y también de la lactancia, muchas veces las mujeres que saben que pueden amamantar mientras están embarazadas o tienen a 2 bebés, dicen, bueno, sí, yo lo voy a hacer. Y está buenísimo si realmente es lo que tengo ganas y mi cuerpo tiene esa disponibilidad para hacerlo. Hay que saber que el disfrute, el goce, el placer es un ingrediente necesario para sostener la lactancia, ¿sí? Hay un montón de cuestiones técnicas y fisiológicas que tienen que estar dadas, pero también tiene que haber goce. Si esa condición no está presente, es momento de preguntarnos si queremos ir por este camino. Otra cosa importante es saber que la naturaleza siempre va a privilegiar lo que es la supervivencia del más pequeño, del más débil, en este caso el bebé que se está desarrollando en el útero o el recién nacido. Entonces la composición de la leche materna cambia. Esto impacta en el sabor de la leche y en muchas ocasiones ocurre que el niño mayor se desteta naturalmente porque ya no quiere saber nada con esa nueva leche que está produciendo la mamá para hacer crecer y alimentar a su bebé más pequeño. Y por último, la cuestión social o de la mirada social, ¿sí? Hay mucho juicio en relación a este tema, entonces, si es lo que quiero hacer, simplemente tengo que estar informada y ir por ese camino, sabiendo que sí, va a haber muchas personas que van a mirar y van a decir, uy, el bebé más grande no le está sacando el alimento al más chiquito, por ejemplo. Bueno, si yo sé que eso está bien y eso está bien para mí y para mi vida, puedo ir por ese camino sin ningún inconveniente. No te vayas, que enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a Yanela Recarte. Si bien hoy en día se está hablando de una manera más real acerca de la maternidad, sigue habiendo algunos aspectos que se romantizan, quizá como decíamos antes, por ejemplo, alrededor de la lactancia. ¿Qué puedes decir vos desde tu mirada profesional y también como mamá al respecto? Bueno, creo que es así, que tendemos a polarizar las cosas, a romantizar y a decir que algo está bien o mal, que es blanco o es negro, y en realidad en el medio, en el día a día de una crianza y de una lactancia, muchas veces sentimos que nos quedamos sin recursos y que parece que no hay caminos o que no hay salidas. En mi rol profesional, generalmente me cuido mucho de no caer en esos lugares. Por supuesto que a veces me ocurrirá porque somos humanos y el aprendizaje es constante, pero es un lugar del que me cuido mucho, especialmente en la consulta, cuando aparece esto de decirle qué hacer a una persona, porque muchas veces esa demanda está, ¿no es cierto?, del otro lado, ante la necesidad, decirme qué hacer o cómo hacer. Desde el rol profesional, mi trabajo es acompañar a las personas a encontrar sus propios caminos, de criar, de alimentar, ¿sí? Y practicar la flexibilidad, invitarme a mí misma todo el tiempo y a las personas a las que acompaño a ser flexibles, porque muchas veces lo que imaginamos que iba a ser no es lo que está pasando, ¿sí? Entonces esa flexibilidad es la que nos permite como surfear la ola de un puerperio y de un día a día en la crianza. Y en lo personal, muchas veces he sentido y siento la presión como autoimpuesta del trabajo que hago, ¿no? Entonces, bueno, si yo estoy acompañando a otras personas a criar o a decidir cómo alimentar a sus bebés, bien, ¿cómo hago yo mi trabajo en casa? Es una reflexión y un aprendizaje constante. Por supuesto, no estoy libre de culpa, porque como mamás siempre la culpa está ahí como haciéndonos pensar si lo estamos haciendo bien. Y ahí creo que es muy importante centrarnos en nosotras mismas, conectar con esa crianza que estamos acompañando para ver si lo que estamos haciendo va con nosotras y es acorde también al contexto de lo que necesitan nuestros hijos.
Hablando de esta necesidad que también tenemos como mamás de una red de apoyo, de una tribu que nos acompañe, contanos cuál es el rol de quien acompaña a la mamá durante la lactancia y cuál es la importancia de ese rol. Creo que hoy en día todos los apoyos que actúen verdaderamente como tales, ¿no?, son fundamentales para la crianza y para la lactancia, porque la realidad es que vivimos en una sociedad muy segmentada, ¿no?, donde las redes comunitarias están todo el tiempo en proceso de construcción, o sea, eso no está dado, sino que lo tenemos que armar constantemente. Entonces, el rol del acompañante es fundamental para poder sostener una lactancia. Hablamos antes de esta entrega, esta disponibilidad tanto física como afectiva que una mujer tiene al momento de amamantar y de criar. Entonces, quien acompañe a esa crianza, esa lactancia, va a ser una persona o van a ser personas súper importantes. Puntualmente en la lactancia, cuando todo fluye y no hay ningún desafío, ninguna dificultad, perfecto, genial y divino. Ahora bien, cuando hay quizás un deseo, por ejemplo, de amamantar y por alguna razón eso no está siendo posible, que la persona que está acompañando a esa lactancia pueda estar disponible, por ejemplo, para cuidar a los demás hijos cuando los hay, o ocuparse de las tareas de la casa, incluso sostener emocionalmente a esa mujer, es fundamental, por ejemplo, para que pueda ir y sacarse leche tranquila, encontrar esos espacios y esos momentos. Y el mejor acompañante es aquel que se constituye como un recordatorio humano diario, constante, de que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Son momentos, como hablamos antes, de mucha apertura psíquica, de mucha revolución hormonal. Entonces, sí, nosotras nos centramos y buscamos la confianza en nosotras mismas, pero es un momento en el que necesitamos que ese otro que nos está acompañando, que es nuestro, ya sea compañero, compañera, familia, red de sostén, nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Eso es fundamental. Contanos sobre el masaje Baby Spa. Baby Spa es una técnica de masaje infantil que fue desarrollada por una osteópata, Juliana Silvano, y que nos aporta una mirada muy valiosa a quienes trabajamos con lactantes, porque nos permite trabajar con una mirada más profunda sobre lo que es la succión. Cuando, por ejemplo, hay un desafío en la lactancia que tiene que ver con un bebé que no está pudiendo succionar de una manera efectiva, o una dolencia, si una mamá que está sufriendo grietas y demás, Baby Spa nos permite trabajar y acceder a la fascia del bebé cuando, por ejemplo, podemos detectar que hay alguna tensión en esta fascia que le está dificultando lo que es la succión al pecho materno. Y otra ventaja u otro beneficio de la técnica es que, por supuesto, involucra a la familia. En realidad la familia es la protagonista, ya que en la sesión de Baby Spa lo que hacemos es transmitirle a esa familia una técnica de un masaje para que sean ellos quienes en casa puedan continuar con el tratamiento cuando es necesario. Bueno, Jane, muchísimas gracias por tu tiempo y por tanta información de valor que nos has brindado para todas las familias que están mirando Acompañando Crianzas. Muchas gracias a vos, me sentí muy cómoda en esta conversación, así que gracias a ustedes. Hola a todos. Bueno, continuamos hablando de este mundo tan apasionante que son las emociones. Hoy vamos a hablar de lo que es la maduración cerebral y el enojo. ¿Por qué elegimos estos dos ejes? Es muy interesante que ustedes conozcan que en el desarrollo del cerebro, el área dedicada a las emociones es la más primitiva. El cerebro reptiliano, con las funciones de supervivencia, el límbico, con el procesamiento emocional. Y recién a los 20-25 años aproximadamente, se desarrollan lo que conocemos como funciones ejecutivas en nuestros lóbulos prefrontales. Estas funciones son las encargadas de que podamos anticiparnos, planificar, razonar, prestar atención, frenar los impulsos, flexibilizarnos. ¿Y por qué les cuento esto? Para que seamos conscientes de que cuando estamos enfrente, por ejemplo, de un estallido emocional o de un berrinche en un niño, los cerebros que se unen para ver qué hacer con eso son completamente diferentes. El del niño inmaduro, con puro ellos, como decíamos, con el impulso en su máxima expresión, con su búsqueda de placer, y el del adulto ya desarrollado con otras posibilidades de acercarse y de ayudar. Las funciones ejecutivas tienen una historia
Hay un dato muy curioso que les quiero contar. Hoy por hoy hablamos de ellas, pero para que seamos conscientes de su presencia, hubo muchos estudios, lógicamente, y muchos médicos dedicados a su descubrimiento. Y hay un caso de un obrero de ferrocarril en un pueblito de Estados Unidos, el caso de Phineas Gage, que se lesionó el lóbulo prefrontal izquierdo, una lesión tremenda, manipulando pólvora con una barra de hierro que lo atravesó, pero que él siguió vivo. Vivo, pero con un cambio muy notorio en su personalidad. Se volvió impulsivo, impaciente, irascible, y a partir de eso los médicos de la época fue que investigaron y descubrieron, fue uno de los casos clínicos, digamos, que sirvió para el descubrimiento de las funciones ejecutivas. Entonces, como adultos funcionamos como los lóbulos prefrontales de los niños, somos su yo auxiliar. ¿De qué forma? Les vamos enseñando qué hacer con ese fuego, con ese impulso que a ellos los conduce directamente a la acción. Impulso, reacción. Nosotros somos los que mediamos. ¿De qué forma? Primero, ayudándolos a regularlos. Cuando estamos frente a un bebé, directamente lo hacemos por ellos. Y en todo caso, sí vamos poniendo palabras, porque el bebé no entiende lo que le decimos, pero sí entiende el tono emocional y va conectando. Uno podría decirle: uy, mirá, ya estás llorando, tenés mucho hambre y encima se te juntó el hambre con el sueño, terrible. Tranquila, bebé, mamá ya te está preparando la mamadera, o ya me estoy preparando para darte el pecho, ahora vas a comer, ahora vas a hacer noni noni. Y de alguna forma ese ritual que uno arma calma y tranquiliza a ese bebé. De esta misma forma y según la edad, uno ayuda primero al niño a entender de qué va esto que siente, a ponerle un nombre a la emoción. Somos como un vocabulario de emociones, la codificamos, ¿sí? Esto que está sintiendo se llama enojo. Y ahí describimos cómo se manifiesta el enojo en el cuerpo. Y después ayudamos a regular ese enojo. Siempre la regulación parte de una heterorregulación de la mano del adulto para finalmente lograr la autorregulación. No te vayas, que enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con emociones. Bien, vamos a meternos en el enojo, ¿sí? Una de las emociones básicas. ¿Qué es el enojo? El enojo es una reacción psicofisiológica que se desencadena ya sea por un estímulo interno o externo y que produce cambios notorios en los pensamientos, en el cuerpo, en las expresiones faciales y nos conduce a la acción. Se puede decir que es constitutivo al desarrollo de la individualidad. ¿Por qué? Porque hay una etapa que suele ser muy teorizada, porque es una etapa muy difícil y muy maravillosa a la vez, que son los famosos 2 años, ¿sí? O la etapa alrededor de los 2 años. ¿Por qué? Es cuando el niño comienza a tener una explosión de posibilidades, ya sea cognitivas, donde hay un aumento significativo en la cantidad de palabras que es capaz de decir, motrices, y busca llevarlas a la práctica, accionar de forma diferente en el mundo, explorar. Es cuando aparece esto del yo quiero, yo solito, déjame, yo puedo. Y realmente a nosotros como padres es muy difícil estar a la altura. Una referente en este tema es María Montessori, quien aporta muchísimo en relación a ambientar el entorno del niño en base a sus posibilidades, para que vaya fortaleciendo
y cada vez teniendo más logros. Entonces, no sé, de repente un banquito para que pueda acceder a más lugares, una regadera en la que pueda regar las plantas, que estén accesibles los lugares donde guarda su ropa para poder elegirla y cambiarse, canastos accesibles donde poder guardar sus juguetes. Y cuando el ambiente no está preparado y cuando prevalecen los no, el enojo alcanza su máxima expresión, porque es algo que le brota de su naturaleza. Entonces ahí es cuando tenemos que estar muy atentos a qué les brindamos y cómo dejamos que exploren libremente. Entonces, esta etapa, que es la de separación-individuación, como la llamó Margaret Mahler, nos convoca sí o sí a hacer algo con eso. El enojo también, además de esta función tan importante, que es la autodeterminación, tiene una función básica, que es que cuando uno registra una injusticia, estamos convocados a poner un límite. En los niños esto también se enseña. Es muy común, por ejemplo, los relatos acerca de cuestiones vinculares en la primera infancia, del estilo de fulanita no quiere ser más mi amiga si yo me junto con tal. O si hago tal cosa, ya no me va a querer o ya no va a ser más mi amiga. Entonces, en esto de, bueno, son cosas de chicos, yo diría que no. Que ahí es muy importante intervenir y hacer algo a tiempo. ¿Por qué? Porque justamente son esas primeras vinculaciones en donde están aprendiendo qué hacer. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es el concepto de amistad? Llevado a esa edad, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué es ser amigo? Ser amigo es el que ayuda, ser amigo es el que te acompaña, ser amigo es el que no te amenaza. Y entonces enseñar que uno puede decir basta. A mí me gusta enseñarlo con una forma bien concreta, con la palma de la mano, con una voz firme, ni demasiado alta ni baja, y poder decir, bueno, basta, no sé, Sofía, vos no decís con quién jugar. Cada uno puede decidir con quién tiene ganas de jugar. O a mí no me gusta que me digas que si juego con tal ya no vas a ser más mi amiga. ¿Sí? O sea, enseñarlos a defenderse, porque todos están aprendiendo y son habilidades sociales, socioemocionales que se entrenan, ¿sí? Se entrenan gracias a la figura del adulto, de vuelta, al padre, a ese educador. Hablar de emociones nos hace bien a todos. En la próxima salida de la licenciada Florencia Jaques nos contará qué podemos hacer frente a una situación de berrinche o estallido emocional en los niños. Si te gusta el programa, podés seguirnos en nuestro Instagram @a.crianzas, ver los adelantos de los programas y toda la data que subimos. También podés contactarte a través del WhatsApp. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en la pantalla de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de Yanela Recarte. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso en épocas de crianzas invadidas por las opiniones ajenas sería que busques tu propio camino, que eso que sentís en tu corazón es, y que si tenés dudas busques información, pero que la respuesta siempre va a estar en tu cuerpo, siempre las señales van a estar ahí. Entonces, busca tu propio camino.